Entonces, ¿qué importa? O sea, si hay tráfico, ¿qué importa? Si llegaste tarde, si tu jefe anda de malas, no importa. No, son cosas que no van a tener una consecuencia permanente en el mundo. Entonces, hay que tratar de pasárnosla bien y de disfrutar y de reírnos y para eso estamos. O sea, el objetivo de estar aquí es la experiencia de todos los días. ¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo. Mi nombre es David Romero y hoy tenemos a una invitada de super lujo, a Sara Lerma. Hola, estoy tan feliz de acompañarte, de que me hayas invitado. Vamos a ver qué sale. Gracias por venir. Fíjate que ahora que estábamos como poniéndonos de acuerdo para la entrevista, vi que tu teléfono era de otra lado. Sí. Entonces, como que decías, sí será de Chihuahua, ¿no? Entonces, platícame por qué, dónde andabas o vivías en otra parte. Ay, pues yo creo que soy un alma bastante nómada. Ahí, por ahí, no te aburro con la historia, pero cuando era muy pequeñita tuve un accidente muy grave. Estuve clínicamente muerta un par de veces, estoy llena de fierritos y tubos y válvulas y cosas por adentro, muy, muy padre. Entonces no tengo tanto miedo a la revolución de las máquinas porque soy como que mitad máquina. Mitad. Pero el caso es que no es lo mismo que te digan que vivas porque un día te vas a morir, Ujú. a que te digan vive porque ya te moriste y aquí sigues, ¿no? Entonces siempre he vivido con esa filosofía donde cualquier cosa que se me ocurre voy y la hago. Entonces desde muy chica, desde que terminé la preparatoria, he estado brincando de un lugar a otro lugar. He tenido la fortuna de vivir, yo creo que ahorita son como más de, ¿qué serán? Unas 18 ciudades, te las Ujú. voy a contar de tarea, y 4 países, si no me equivoco, que he vivido y he andado por ahí, pues, viajando y haciendo relajo en otros lados. Entonces, creo que esa es la respuesta corta. De repente se me pierde un chip y compro uno en la ciudad que ando y luego tengo una alada del lugar más random del mundo. Y ahorita el que traigo es uno de Puerto Vallarta en México y uno de Georgia en Estados Unidos. Ah, qué padre. Vi que, por ejemplo, te vi en Instagram Ajá. y vi que das así como tips de negocios, etcétera. ¿Cómo llegaste ahí? Fíjate que cuando me dedicaba a la actuación, cuando era más chava, Ujú. es muy interesante porque cuando actúas para televisión, pues lo que quieren es ahorrarse varo, ¿no? Como todos los productores. Entonces, graban en un día, 2 días, a lo que deberían grabar en un mes entero. Entonces, tienes un llamado de 36 horas, 45 horas que te tienes que estar ahí en la locación haciendo todas tus escenas Ujú. para que nada más una vez contraten al de sonido, al de maquillaje, al de catering, y después, por 2 meses, no haces nada. Entonces me aburría muchísimo, pero no podía tener un trabajo porque, pues, ¿qué tal si me hablaban para irme 42 horas, no? Ujú. Y ahí, fíjate, era en el 2012, descubrí el concepto de ingresos pasivos en línea y me pareció tan interesante que me clavé a estudiar y a estudiar y a estudiar, y he estado haciendo eso desde ese entonces. O sea, dígase canales de YouTube, dígase monetizar contenido, blogs, e-commerce, etcétera. Pero era algo que, pues, como lo acabo de decir, ¿no? Tuve que tomar muchas capacitaciones, muchos cursos, y era tener un chorro de conocimiento que siempre tenías que estar actualizando. Pero ahora, con la inteligencia artificial, con mi querido ChatGPT, que tiene nada, ¿no? Ni 6 meses, bueno, no, ya tiene 6 meses desde noviembre, es bien fácil. Ujú. Entonces, antes había muchas personas que me preguntaban cómo lo hacía, y yo, es que la curva de aprendizaje es muy amplia. O sea, sí lo puedes hacer, pero Ujú. tienes que estar dispuesto a invertirle mucho tiempo y mucho trabajo. Y ahora, la neta es que en 2 horas ya puedes tener un e-commerce que te va a generar ingresos pasivos de por vida si le echas ganas. Sí, no, está muy padre ChatGPT. ¿Te facilita o te acelera mucho el trabajo? Así es. Es como un microondas de trabajo. Como de Sí, tit, tit, tit. y vámonos. Ok, entonces eras actriz. Platícanos cómo llegaste a la actuación. Fíjate que cuando tenía 4 años, estaba en primero de kinder, Ajá. tuve la maravillosa suerte y la fortuna de que la maestra Alicia Ansaldúa, una pintora chihuahuense extremadamente talentosa, no sé por qué azares del destino, estaba dando clases en ese momento y fue mi maestra de primero de kinder. Y ella me inculcó muchísimo el amor al arte y
me obligó a hacer el Hadita de la Primavera en la obra del Hadita de la Primavera del festival, y después me ayudó a empezar a tener papeles en otras obras de teatro locales. También tengo una tía que es actriz de teatro, Ayela García, también súper talentosa. Ella también me fue jalando, entonces empecé primero con teatro, después empecé a hacer radio, luego ya brinqué a la tele y tuve la fortuna de pasar mis 20s divirtiéndome mucho en haciendo novelas, haciendo series, caminando alfombras rojas. Y estuvo padre, es algo que está bien para los 20, pero ya después se vuelve muy repetitivo. Ok, platícanos de alguna novela que recuerdes. Ay, ¿qué te platicaré? Tantas cosas, pues hice muchísimos Lo que callamos las mujeres. Ah, sí. Era la chica Lo que callamos las mujeres, y por alguna razón siempre era la amante. O sea, siempre era así la morra que llegaba y no sé por qué me veían esa cara de amante. Y otro dato curioso es que yo creo que como la tercera parte de todos mis personajes se llamaban Rosa. Válgame, siempre Rosa. me llamaba Rosa y siempre al amante. Válgame. Entonces, ¿cómo se dice Lo que callamos las mujeres? Fíjate que yo creo lo vi como unas 2, 3 veces. Eso habla muy bien de ti. Válgame. Ok, entonces, y luego después ¿cómo llegaste a la parte donde te movías de un lugar a otro? Bueno, en ese entonces ya lo había empezado a hacer. Me fui, cuando terminé la prepa, me fui a Nueva York, precisamente pues buscando, ya sabes, ¿no? Sí, que niña sin ofender a todas las niñas de 18 años que quieren ser actrices, qué padre, vivan su proceso y disfrútenlo mucho. Yo estuve donde ustedes están y pensaba que la única manera de ser actriz era irme a Nueva York. Entonces fue lo que hice. Pero no me gustó. Ahí todos están enojados, todo está sucio, las ratas son de este tamaño, todos gritan. No me gustó, entonces me fui a Washington, D.C., en Washington, D.C. estudié, y después me fui a Ciudad de México, que fue cuando empecé a trabajar en Azteca Novelas. Después estuve en Miami porque fui a hacer un proyecto con Telemundo, y ya como que desde ahí empecé a rebotar. Cuando dejé la actuación, me fui a Francia un ratillo, me fui a Israel un ratillo, y luego me regresé y estuve aquí en Classic siendo muy feliz, porque me pagaban por escuchar mi música favorita y dar mi opinión al respecto. Aquí en Chihuahua. Así es. Y Classic era como un programa de radio, algo así. Classic era... ¿Tienes cara de rockero? ¿No eres rockero? Más o menos. Classic era una estación de multimedios de rock clásico. Que pues ya fue. Ya tiene rato. Sí. Ok, entonces estabas en la estación. Así es. Ok, entonces ya te quedaste un rato en Chihuahua. Sí, un par de añitos, y luego pues ya fue todo el rollo que todos sabemos del panini, todo eso. Todavía estaba vetada esa palabra, ¿te acuerdas que no se podía decir y que uno tenía que decir panini para que no vetaran los videos? Fíjate que no, yo soy nuevo en esto. ¿Eres nuevo en esto? Sí, así es que en ese entonces, cuando estaba sucediendo, si decías pan, lo otro, te vetaban. O sea, el algoritmo te echaba para abajo. Ok. Entonces, pues uno decía panini para que... Por si ustedes se preguntaban por qué la gente decía panini, era por eso. Por el algoritmo. Qué padre. Y entonces ahí, ¿cómo se dice? Eras comentarista en la radio de rock. Sí, así es. Teníamos el programa El Morning Show para despertar con Roxito. Y luego la hora del rock, donde sí nos daban chance de poner pues, un poquito de metal más... rebuscadón, aunque seguido me regañaba el jefe, pero muchos días no se daba cuenta, ¿no? Que estábamos poniendo canciones de Moonspell de 15 minutos. Qué padre. Fíjate que, bueno, en mi juventud ya hace un chorro, ¿no? Un rato así como que le hice al rockero. De hecho, me acuerdo mucho de una anécdota. Porque tenía unos amigos que eran medio, pues más extremos, ¿no? Ya ves que hay mucha gente que se lo toma más en serio. Sí. Entonces había un bar donde yo iba mucho. ¿Cuál? El Monte Carlo. Okay. Y me acuerdo que una vez iba mi novia, iba pasando por ahí con su prima. Y no sé por qué ahí se les detuvo el carro. Y ya no quiso funcionar. Y lo dice la prima, mira, pura gente rarita viene saliendo de ahí. Y al ratito salgo yo. Entonces, ¿y ahí la conociste? No, ya, o sea, ya era tu novia. Ya era mi novia. Okay. Entonces la prima como que quejándose, pura gente rarita. Raros. Y lo salgo yo. Qué risa. Fíjate que no me acuerdo de ese barrio, me acuerdo de la Ocu,
me acuerdo del Club Maya, que digo, sí los podemos mencionar porque ya no existen, ¿no? Como diría alguien que conozco. ¿Esos no te tocaron? No, fíjate que no. Vi en tu Instagram que das como consejos para los hombres para tener pareja. ¿Por qué lo hiciste o cómo nació esa necesidad? Fíjate, hace poquito, no hace tan poquito, hace un par de años que conocí a mi prometido, un vato suertudo, no te creas, suertuda yo, pero pues para mí ese hombre es el más guapo, ¿no? Es el más sexy, es el más inteligente, o sea, para mí, yo lo veo y te lo juro que siento que no hay nada que no pueda solucionar, nada que no sepa, o sea, de verdad que además de amor, yo siento muchísima admiración. Y aparte está carita, ¿no? O sea, tiene lo suyo. Y sé que no es solamente mi opinión. Entonces, platicando con él cuando lo conocí, él me contaba que batalló mucho en su juventud con ese rollo de las relaciones, porque las mujeres no le hacían caso y porque pues eran groseras y lo bateaban feo. Y a mí me impactó tanto porque digo, para mí no hay un hombre mejor que tú en el mundo entero, y si a ti te fue así, pues imagínate, o sea, ¿por qué, no? Y me empezó eso a dar muchas vueltas en la cabeza, porque en mi privilegio de mujer, ¿no? Que digo, yo sé, chicas, que en muchas cosas no somos privilegiadas, pero resulta que en las relaciones, para encontrar pareja, al final sí tenemos muchas ventajas, ¿no? Porque ustedes nos buscan a nosotras, en la mayoría de los casos, ¿no? En las relaciones heterosexuales tradicionales de ese tipo, y nosotras pues casi que escogemos, ¿no? Entonces, yo nunca me había puesto a pensar en lo que batallaba el otro lado de la ecuación. Y cuando me di cuenta de que él había batallado así, empecé a preguntarles a mis amigos, a mis primos, y me di cuenta de que es algo muy común y que a ustedes no se les permite hablar de eso, ¿no? Y que sufren y que les genera inseguridades y que se sienten solos, y que no es como muy común que ustedes puedan ir a, uno, desahogarse, y dos, pedir consejos. Y si ustedes lo buscan en internet, sobre todo en español, es muy raro que haya sitios en donde den consejos sanos, ¿no? Porque está, por ejemplo, este señor Andrew Tate, ¿no? De la Red Pill y todo eso, que hasta en la cárcel terminó, sí, porque sus consejos eran muy polémicos, ¿no? No digo que esté bien o mal, pero eran tan polémicos que terminó en la cárcel el señor. Sí. Entonces, ese es el contenido que te encuentras, y yo dije, bueno, ahí hay un espacio, ¿no? Un nicho que llenar. Conozco muchísimas mujeres que, como yo, están o estábamos esperando al hombre con el que queríamos comprometernos, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y no lo encontrábamos. Y entonces, cuando yo encontré el mío, me di cuenta que estuve muy cerca de no encontrarlo, porque él ya no tenía ni ganas de salir con nadie. Y pienso, ¿cuántos hombres hay así? O sea, que son hombres súper valiosos, que son exactamente el tipo de hombre que todas las mujeres queremos, pero que en algún punto ciertas mujeres o ciertas experiencias han sido tan negativas para ellos que están endurecidos o con tantas inseguridades que ya no se acercan. Sí. Y entonces nosotros los estamos buscando, pero no los encontramos porque están escondidos en su casa con justa razón. Ya ves que dijiste que eso del Red Pill y eso. Hay un movimiento, ¿no? Que le llaman Black Pill, que son los que dicen, ya no quiero saber nada de mujeres, ya estuvo. Fíjate que yo me metí un poquito en ese tema, digamos que el último año. Okay. Y por ejemplo decían en las aplicaciones de citas, decían, más o menos el 50% de las mujeres tiene match. Dice, pero de los hombres, dicen, las mujeres califican al 80% de los hombres como no atractivos. Sí. O sea, todo ese 80% de hombres está así como, pues sí, desesperado, ¿no? O batallando mucho. Dice, y lo dice del 20% que queda. El 20% sí tiene matches, pero es solamente el 10% que tiene conversaciones, en el caso de los hombres. Y aquí otra estadística muy interesante es que los que más, o sea, de ese número total de hombres que sí tienen, entre comillas, éxito, ¿no? O sea, que tienen conversaciones o que concretan citas a través de las aplicaciones. El demográfico más alto, obviamente todos lo sabemos, son los hombres blancos, ¿no? Los hombres rubios.
Y de ahí siguen los latinos. Después siguen los negros con el 7%. Y mi prometido es asiático, para quienes me hayan estoqueado o me gusten estoquear, es Asian American, ¿no? Como le dicen. Su familia es taiwanesa, él es gringo, pero pues todos sus ingredientes son taiwaneses, ¿no? Y en el caso de los hombres asiáticos, en este lado del mundo, solamente el 3%, o sea, tienen el 3% de los matches y conversaciones que tienen los hombres blancos. Entonces, de por sí, de todos los hombres, solo el 10% tienen éxito. Y de ese 10%, solo el 3% de la mitad es lo que reciben los hombres asiáticos. Sí, pues sí, es muy poco, ¿no? Como que sí está difícil. Nada. Nada. ¿Y cómo llegó a ti? Platícanos. En Tinder, nos conocimos en Tinder. ¿Sí? Jonathan tenía unas fotos muy particulares porque podías ver que se las habían tomado un fotógrafo profesional y estaban en la playa y como que así muy de que blazer y luego con otro cambio de ropa y luego otro cambio de ropa y se veía en su cara que estaba como que incómodo o nervioso, no sé, o sea, como que había un fotógrafo ahí y él estaba así de que, ¿sabes? Entonces, a mí se me hizo muy raro y dije, siento que estas fotos son como que una sesión de fotos familiar, como que ha de haber sido una boda de algún primo y se tomaron fotos todos y él se recortó porque no tenían sentido, pues estaban muy forzadas. Entonces me dio risa, no sé, y ya le di like. Pero tengo muy presente cuando le di like, o sea, como que me acuerdo muchísimo se me quedó muy presente pues la foto. Y entonces le doy like y quiero que sepan que cuando las mujeres le damos like a alguien en Tinder, inmediatamente nos sale el match. O sea, porque ustedes le dan like a todo el mundo, ¿no? Sin fijarse. Entonces, cuando nosotros damos me gusta, siempre luego nos sale el match. Y entonces le di like a él y no me salió. Y yo así de que, ¿quién se ha creído, sabes? Sí. Y estaba en la tarde con mis amigas. Estábamos en la alberca y yo estaba así como que reviso el celular. Y mis amigas como, ¿qué haces? Y yo, es que le di like a un tipo que se me hizo muy guapo en Tinder y no quiero ver si me sale el match. Y no me salía. Total que pasó todo el día siguiente. Y yo estaba bien triste, lo cual es muy chistoso, ¿no? O sea, porque es una persona pues que no conoces, que nunca has hablado y que no te quitan ni te dan nada. Pero yo estaba súper triste, de verdad, de que no me salía el match. Bueno, el tercer día yo tenía que hacer algo muy temprano, me desperté a las 5:30 de la mañana, veo el celular para apagar la alarma y hace 48 minutos tienes un match. Y me dio tanta risa que me hubiera dado like a las 4 de la mañana que no pude evitar mandarle en ese momento un mensaje así como que sacando de los pendientes a la primera hora de la mañana tu swiping de Tinder o qué. Y ya, nos conocimos a los 3 días, fue una cita que empezó a las 7 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana y el resto es historia, ¿no? O sea, pero es muy chistoso eso que dicen que cuando sabes, sabes. Y yo pensaba que era pura cursilería, pero pues quién sabe, a lo mejor sí es cierto eso del hilo rojo. Cuando sabes, sabes. Fíjate que hablando de eso de las parejas y eso de la atracción, el otro día escuché de un estudio que hicieron con los olores. No sé si lo has escuchado. De que supuestamente pusieron no sé, a 100 hombres y les dieron una playera, póngansela sin perfume ni nada, súdenla y luego no la traen. Y después pusieron a mujeres a olerla. Y tenían que ver qué tan atractivo era esa persona en base al puro olor. Y por ejemplo descubrieron que los que eran genéticamente más diferentes era donde había más atracción. Y que por ejemplo si era hermano, primo, eso sí ya definitivamente los hacían a un lado. Entonces como que eso se me hizo muy, muy extraño, ¿no? Hay muchos estudios muy interesantes acerca de eso y digo, una disculpa para todos los científicos que están escuchando esto porque probablemente no voy a usar las palabras apropiadas, pero la razón científica por la que eso pasa es porque nuestro cerebro reptiliano, que estamos platicando antes de empezar a grabar, sabe todo, ¿no? Es como los perritos, que huelen donde el otro perrito hizo pipí, saben si es hembra, macho, de qué edad. Nuestro cerebro es igual. O sea, nosotros no nos damos cuenta conscientemente de muchas cosas que vemos, que olemos, que escuchamos, pero nuestro cerebro, que está
enfocado en la supervivencia de nosotros como individuos y de la especie, sabe absolutamente todo y decodifica todo. Y eso es lo que pasa cuando leemos a otra persona. Por eso pasan estos dos escenarios. Uno de ellos es cuando hueles a alguien y no puedes dejarlo de oler y te intoxica su olor como si fuera el perfume más rico del mundo, ¿no? Que yo creo que a todos nos ha pasado. Y otra es que hay olores de personas que te molestan. O que, por ejemplo, vas a casa de alguien y no huele mal, no está sucia, pero no puedes respirar a gusto. Y no sabes por qué, porque la persona está limpia, la persona está bañada, o sea, a lo mejor hasta trae su perfume, pero es como... Hay un estudio científico que dice que nuestro cerebro, al buscar pareja, a través de las feromonas y demás químicos en el humor de la otra persona, decodifica qué tan compatibles somos para procrear. Y entonces, cuando sentimos esa atracción animal loca con ese olor, es porque el producto que crearíamos juntando nuestros ADNs sería un individuo muy fuerte con muchas probabilidades de sobrevivir. Y lo mismo pasa para el otro lado. Por eso es que con los primos y familiares no sentimos esa atracción, porque nuestro cerebro sabe que si procreáramos con esa persona va a ser un individuo que probablemente va a tener muy pocas probabilidades de sobrevivir o muy mala salud, y entonces no es algo que le convenga a la especie. Y se supone que es por eso. O sea que si alguien huele bien rico vas a tener hijos bonitos y... Sí, fíjate que ahorita que dices que había gente que batalla mucho para tener pareja. Y por ejemplo me dijiste de tu novio que él también la batalló, ¿no? Un libro que leí de Rollo Tomassi, como que decía tiene una gráfica como que de atracción por edad, de cuando un hombre es más atractivo y cuando una mujer es más atractiva. No sé si has oído eso. Sí. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es muy cierto, ¿no? O sea, porque volvemos a la supervivencia. Por más que... Y digo, yo soy una persona muy, muy feminista, ¿no? Y yo entiendo que no todas las parejas del mundo son parejas heterosexuales tradicionales y que lo que voy a decir no aplica para las parejas que están fuera de ese nicho, pero para las que están dentro de ese nicho, que es a lo que este autor, me imagino, se refiere, las mujeres, históricamente, buscamos un protector y un proveedor, ¿sí? Y no se trata que sea un proveedor de que hay un vato millonario que me pague la lipo, ¿no? Sino literalmente nosotros absorbimos eso en nuestra memoria colectiva a partir de que teníamos que estar con un buen cazador que pudiera cazar suficiente y traer suficiente comida que nos durara para todo el invierno, para todos nuestros hijos, para toda nuestra tribu. Entonces eso está en nuestra memoria colectiva, en nuestro cerebro reptiliano. Eso es lo que las mujeres históricamente buscamos. Y los hombres es todo lo contrario. O sea, los hombres lo que necesitan es a alguien que sepa cuidar esa comida, que pueda procrear y que pueda procrear volviendo a esa época, ¿no? Que pueda tener suficientes hijos para que los que se nos van a morir porque no hubo comida, porque se la llevó un depredador, porque no había todavía medicamento, etcétera. O sea, no todos nuestros hijos van a sobrevivir. Entonces necesitamos asegurarnos de tener suficientes, porque si no, no se trata ya de nuestra familia, sino se trata de toda nuestra tribu o nuestra especie que no va a sobrevivir si no hay suficientes individuos para proteger la aldea o la ubicación en la que estamos, ¿no? Entonces, las mujeres que son más fértiles son mujeres más jóvenes, sobre todo si, aunque tú no quieras tener 20 hijos, tu cerebro reptiliano sí. Entonces, una mujer más joven tiene más posibilidades de darte eso. Y en el caso de las mujeres, un hombre mayor tiene más experiencia, tiene más habilidades para poder proveernos seguridad. Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente económica, sino lo que yo te decía ahorita de mi hombre. O sea, ese señor sabe arreglar cosas eléctricas, carros, plomería. O sea, no hay un obstáculo en la vida que si no sabe no lo sepa arreglar. Y eso para nosotras las mujeres es lo más sexy del universo entero, porque sabes que si tienes hijos, si tú estás débil, si estás embarazada, o sea, ese hombre va a mantener segura a tu familia pase lo que pase. Y quizás eso es más difícil de lograr para un hombre más joven.
Sino como que cuando eres joven, pues inexperto, etcétera, igual, ¿cómo se dice? No tienes los recursos que ya cuando eres mayor, ¿no? Ni la experiencia. Correcto. Y por ejemplo, respecto a lo que me estás diciendo, siento que se ha vendido mucho la idea de que la mujer tiene que ocuparse en su carrera. Como que lo más importante es la carrera. Y estamos viendo, por ejemplo, esto que acabamos de platicar. Como que yo siento que es mejor, o sea, para una mujer, o sea, tener familia. Por ejemplo, ahora que das tips de negocios, ¿no? O sea, como que tú tienes 15 años para hacer una familia, pero tienes 60 años para trabajar. Entonces, si le das primero prioridad al trabajo, como que se te está perdiendo el tiempo que tienes, que es más corto, ¿no? Sí, tu tiempo fértil. Ajá. Bueno, ahí lo interesante es que depende de los objetivos de cada mujer, ¿no? O sea, lo que estamos hablando Uh-huh. antes es cómo funciona la memoria colectiva y el cerebro reptiliano y por qué, ¿no? ¿Cuál es el origen de eso? Eso no quiere decir que eso es lo que todas las mujeres del mundo quieren. Uh-huh. Hay muchas mujeres que no les interesa ser mamás. Hay muchas mujeres que no les interesa estar en un matrimonio. Hay muchas mujeres, evidentemente, que no les interesan los hombres, punto, ¿no? Uh-huh. Y hay mujeres que no les interesan los hombres, pero sí quieren ser mamás. O sea, yo creo que lo importante aquí es tener muy claros cuáles son tus objetivos y no dejar que la vida decida por ti. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, hablando desde mi caso y mi preferencia muy personal, yo soy una persona muy feminista, pero también soy ama de casa, soy sumisa por elección. Uh-huh. Y en mi casa mi hombre es el jefe y se hace lo que mi hombre dice. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una es que el feminismo y los avances que ha habido socialmente en ese punto de vista uh-huh. me permiten a mí poder decidir, ¿sí? O sea, yo no estoy encerrada de que eso es lo que tengo que hacer, sino eso es lo que yo decido que quiero. Y habiendo, como te digo, pues vivido en tantos lados, sola, en tantos países, habiendo taladrado mis televisiones a la pared y sabiéndole un poquito a la mecánica y sabiéndome estacionar sin dirección hidráulica en batería, o sea, se siente tan bonito poderme ahora en esta nueva etapa de mi vida permitirme vivir mi feminidad de una manera más profunda y disfrutarla, porque sé que todas esas cosas hay alguien que está a cargo de eso. Uh-huh. Y esa es una oportunidad que nunca tuve antes, porque siempre tenía yo que hacer todo, yo tener que ganar el dinero, instalar, hacer, poner, llevar, pelear, etc. Y entonces ahora que está él puede disfrutar al 100% su masculinidad y sentirse validado y fuerte y seguro en tener todas esas habilidades de protección, de proveedor, y yo puedo disfrutar ser mujer y ser femenina y consentirlo y decorar y todas esas cosas que a lo mejor son clichés, pero que no son clichés malos si tú los estás eligiendo de manera consciente. ¿Y no crees que, por ejemplo, que los medios o digamos todo lo que escuchamos como que está empujando más a todo lo contrario? O sea, como que yo soy mujer y no tengo por qué serme, o sea, como dices tú, hacerme sumisa, ¿no? Claro. O sea, como que está empujando mucho por ahí, pero creo que hay mucho beneficio del otro lado también. Y es que sí es cierto que no tienes que hacerlo, o sea, uh-huh. pero tienes que tener muy claro qué es lo que tú quieres personalmente, ¿no? Es como antes que todos los papás querían que la gente fueran doctores o abogados. Uh-huh. Y tú querías ser compositor, tú querías ser astronauta, no sé. Sí. Y estaba prohibido porque no era una buena carrera, ¿no? Uh-huh. Y en ese entonces esa generación decía, es que está mal que hagas algo diferente. No está mal, lo que está mal es que dejes que otras personas o que la vida decida por ti. Y es difícil saber qué es lo que queremos, si es difícil, ahí está la terapia que es para todos y no es malo y es un estigma que nos tenemos que quitar porque de verdad te puede ayudar mucho a saber qué es lo que quieres y uh-huh. empezar a hacer un plan para que lo tengas. Y no son blanco y negro las cosas tampoco, ¿no? O sea, para sí. Las mujeres que quieren trabajar, como yo lo hice, y después enfocarse en su familia, o como dices tú, a lo mejor enfocarse primero en su familia
y ya que los hijos estén grandes y anden más desocupada, entonces sí volverse una boss babe. No pasa nada, o sea, no tienes que escoger una de las dos cosas, simplemente tienes que tomar una decisión bien consciente y asegurarte de que tú eres quien está marcando el camino de lo que vas a hacer con tu vida y no decir, pues es que me ofrecieron este trabajo y pues bueno, ya ganaba bien, ya me dediqué a esto. Y luego también algo que yo me parece muy interesante es que la gente encuentra a sus parejas en la escuela o en el trabajo. Yo sé que hay muchas relaciones que funcionan y qué padre, ¿no? Qué bueno, que sean felices. Pero, ¿y si el de recursos humanos se hubiera escogido el otro currículum en vez de ese, te hubieras casado con esa otra persona? O sea, estás dejando que el recursos humanos de tu empresa escoja tu compañero de vida. En vez de tú decir, este es mi proyecto de vida, esto es lo que yo quiero ser. ¿Qué tipo de pareja va a encajar con ese proyecto de vida? ¿Qué tipo de persona va a estar feliz de compartir ese proyecto de vida conmigo sin sacrificarse y sin sufrir? Ok, este es el tipo de persona que va a cumplir con eso. Ese tipo de persona, ¿con quién quiere estar? ¿Con qué características tiene que tener alguien para que esta persona se enamore? Ok, esas características, ¿yo cuáles tengo? ¿Y qué es lo que tengo que trabajar para poder tener acceso al tipo de pareja que necesito para cumplir mis metas de vida? Y no lo hacemos así. Decimos, pues ya me hizo caso, pues ya me ofrecieron este trabajo y ahí nos vamos. Y luego no sabemos por qué no somos felices, porque no estamos satisfechos. Fíjate que me recordaste, no sé si has escuchado a Jordan Peterson. Sí. Me recordaste algo que decía que en muchas de sus tours le preguntaban ¿cómo consigo a la pareja perfecta para mí? Y como que él una vez dijo... el Peterson es tan rudo. Sí, que decía, esa es una pregunta estúpida, decía. Decía, la pregunta correcta es, ¿cómo me convierto yo en la persona más atractiva para el sexo opuesto, ¿no? O como dices tú, para la persona que quiero atraer. Sí, porque eso es lo interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como mujer puedo decir, ¿cómo me convierto en una mujer más atractiva? Pues voy, me hago la lipo, me pongo implantes aquí, implantes allá, ¿no? Y listo. Y no es cierto necesariamente, porque ¿qué es lo que yo quiero? Depende del hombre que quieras atraer. Exacto. O sea, por ejemplo, a mí que me gusta viajar y que no quiero nunca quedarme a vivir en una sola ciudad para siempre. He tenido parejas en el pasado que el problema era que ellos me decían, es que ya vamos a comprar una casa, ya vamos a casarnos, ya vamos a quedarnos a vivir aquí para siempre. Y yo no. ¿Y qué iba a pasar ahí? Que si yo lo aceptaba, yo no iba a ser feliz. Y si él decía, ok, ¿sabes qué? Te quiero tanto que me voy a ir contigo, él no iba a ser feliz. ¿Y para qué queremos una relación en la que ninguno de los dos va a ser feliz? Entonces, ¿qué necesitaba yo? A alguien que tuviera el mismo proyecto de vida que yo. No los mismos intereses, no los mismos gustos, no las mismas ideas, pero alguien que quisiera vivir también siendo nómada para siempre. Entonces dije, ok, ¿cuáles son los tipos de hombres que quieren eso? ¿A qué se dedican? ¿Dónde están? ¿En qué sitios de internet encuentran su información? Etcétera, ¿no? Y a partir de eso construyes. Entonces, alguien como eso, ¿qué necesita en una pareja? Y yo soy eso. Y ahí te vas a dar cuenta pues que no era ni la lipo ni los implantes, ¿no? Lo que necesitabas. Que no creo que tampoco que el señor se vaya a enojar, ¿no? Si hoy me hago unos arreglitos, pero esa es otra conversación. Sí. Y luego, después de los consejos para parejas, como que te vi que como que empezaste a emigrar a la parte de negocios. ¿Por qué emigraste o cómo fue la lógica ahí? Pasa algo muy interesante y creo que tiene que ver con lo que decías que dice Tomás y acerca de que los hombres son más atractivos cuando son mayores. Creo que mucha de la seguridad que sienten ustedes va muy de la mano con su éxito profesional. Y mientras la gran mayoría de los hombres no se sientan seguros en el aspecto profesional o en el aspecto financiero dentro de sus propios estándares que ellos mismos se pusieron, no se van a sentir preparados para tener una pareja estable o para formar una familia. Por ende, muchísimas de las conversaciones que tuve con los hombres que me escribían, que me pedían consejos, que hacíamos sesiones 1 a 1, siempre terminábamos hablando de la vida profesional.
Y siempre terminábamos hablando de negocios, de cómo mejorar su currículum, de cómo avanzar en el trabajo, de qué negocios alternos podían hacer mientras tenían su trabajo de oficina. Siempre terminábamos hablando de eso. Entonces dije, bueno, en vez de hacer salud mental salpicada de negocios, vamos a hacer negocios salpicada de salud mental, porque al final de cuentas creo que muchas veces es a través de ese crecimiento profesional y laboral que los hombres sobre todo encuentran su identidad y su seguridad. Fíjate que el otro día escuché así como una frase que decía, ¿cómo tener seguridad? Porque es muy importante, ¿no? Y decía que la única forma es tener una montaña de pruebas irrefutables de que sabes lo que estás haciendo, de que eres quien dices ser. Y otra parte que me recordaste, o sea, como que dices, tú empezaste como que a darles tips de cómo conseguir pareja, ¿no? Y sí, como que eso llevaba al dinero, al negocio, ¿no? El autor que te comenté, Rollo Tomassi, como que comenta, para atraer pareja, como que los hombres necesitan 4 cosas. No sé si has escuchado eso. Apúntenle. Decía, lo primero es músculo. Y así lo decía, músculo. Porque aunque la mayoría de las mujeres dicen, no, el físico no importa, y que quién sabe qué. Dice, pero igual, como dices, en el cerebro reptiliano sí importa. Te voy a contar un secreto, ¿eh? Chicas, perdónenme por revelarlo. A la gran mayoría de las mujeres, el tipo de cuerpo que nos parece más atractivo es el dad bod. El así patoncito, pancita tranqui, que claro, que necesito que me puedas abrir los frascos, ¿no? Sí. O el electrolita ahorita que duré 2 minutos para poderlo abrir. O sea, sí necesitas tener cierta fuerza. Pero de verdad, o sea, que los cuerpos musculosos en hombres... Fíjate que, o sea, no musculosos, ¿no? Como que ya cuando llegas a un extremo como que ya, pues no. Pero que sepan, si tú tienes dad bod, es el tipo de cuerpo más atractivo estadísticamente para las mujeres a nivel mundial. Ok, entonces continúo. Músculos, 2. El 2 es dinero. Ok. Dinero, o sea, tienes que traer dinero por lo que tú comentabas, que la mujer necesita seguridad, etcétera. Y él dice, y más, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada o con un niño chiquito. O sea, necesita que tú puedas proveer, punto. Y el otro que decía es estatus. Dice estatus social, y tu estatus social, pues no tienes que ser presidente, o como tú dices, no puedes, tienes que ser Cristiano Ronaldo. Dice, con que tengas estatus a lo mejor en tu círculo social. Así es, que haya un reconocimiento y una reputación positiva en tu círculo social. De hecho, sí es algo que le da mucha fuerza a la percepción del carácter de un hombre. Y tercera es algo que él llama game. Y yo lo diría en español algo así como verbo mata carita. Ajá. Pero como que él dice, ese es el menos importante y preocúpate por ese al final. O sea, primero empieza por músculos, dinero y estatus, así. Y en ese orden. En ese orden, sí. Fíjate que el game está interesante porque hay mucha información bien negativa acerca de eso del game, ¿no? Y yo creo que la neta no es algo muy importante, o sea, porque yo creo que el game es más para ligar en un bar. O sea, no es algo, el game no te va a conseguir a tu pareja, a tu the one, bye. Sí. Como que no es para una estrategia de largo plazo, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, es verbo, es liguecito de bar. Que pues no está mal, ¿no? O sea, pero es un poco contradictorio con los otros puntos, pero quizás sea un proceso. Sí, no, es algo complementario. Porque, ¿cómo se dice? Dice, lo peor que le puedes hacer a una mujer es aburrirla. Eso sí es cierto. Eso es muy cierto. Y también para el otro lado, ¿no? O sea, las relaciones son trabajo constante. No puedes decir, ay, sí, ya nos amamos y somos bien felices y como dicen las abuelitas, dormirte en tus laureles, ¿no? Tienes que encontrar cosas para reírse juntos, encontrar actividades nuevas, problemas nuevos que enfrentar, ¿no? O no problemas, pero desafíos nuevos que enfrentar. Porque si no, o sea, cuando nos aburrimos,
es cuando empiezan todas las cosas malas, ¿no? Y nos encanta echarle la culpa a la otra persona, pero la verdad es que la responsabilidad es de los dos. Sí. Por ejemplo, tú que estuviste en novelas y todo eso, la farándula, ¿no crees que, por ejemplo, las novelas Disney, etcétera, como que nos vendieron la idea de que, por ejemplo, la boda es el fin? Como que nos vendieron esa idea de que se casaron y felices para siempre. Como que se perdió ahí el hilo de lo que sigue, ¿no? Sí, digo, por supuesto, y pues aplausos para las grandes compañías que creo que están tratando de solucionarlo. Un ejemplo es ese muy fallido intento de la película Desencantada, no sé si la viste. No, eso no la vi. Encantada fue una película como del 2010 en donde es una princesa de caricaturas que conoce a su príncipe y se van a casar al día siguiente, que se conocen y vivir felices para siempre. Pero la madrastra del príncipe quiere seguir siendo la reina y entonces le pone un hechizo a la princesa para mandarla a un mundo muy lejos. Y entonces llega a la ciudad de Nueva York como humano, o sea, se convierten en humanos, no salen del mundo de caricatura. Y entonces ella ahí pues sufre, ve que existen los divorcios, ve que existen, no sé, la suciedad, las mentiras, los robos. Y ella está impactada porque pues siempre ha vivido en ese mundo perfecto y termina enamorándose. No creo que spoilear a nadie además de a ti, pero si no la han visto, póngale mute tantito. Termina enamorándose de un abogado divorciado que tiene una hijita y que es un energúmeno súper genioso que con todo el mundo se pelea, o sea, como todo lo contrario, ¿no? Sí. Y entonces la película se acaba en que ellos se casan y termina como en lo mismo, ¿no? O sea, como que, ay, bueno, listo, a ver qué pasa después. Y ahora que han sido, pues que 12, 13 años después, sacan Desencantada, donde son ellos dos con la hijita ya adolescente y un nuevo bebé, donde ya están aburridos de la ciudad de Nueva York y se quieren ir a vivir a un suburbio, pero uno sí quiere y el otro no, entonces se pelean y luego ya se van y todo está mal en la casa y hay que hacer reparaciones y luego tiene que tomar el metro 2 horas para llegar al trabajo, o sea, y hablan de toda esa parte. La película la verdad es que no está muy bien lograda, no es como la mejor película que vas a ver en tu vida, pero el intento de empezar a mostrar ese otro lado creo que está ahí, empieza a estar. Ahí empieza. Ok. Por ejemplo, a ver, dinos rápido, ¿cuáles serían tus tips para los chavos que quieran ligar? ¿Qué tienen que hacer? O como dices tú, ¿cómo convertirse en esa persona que tienes que ser? Número 1, más importante de todos, vayan a terapia. Ya sé que no quieren, ya sé que les han dicho cosas malas, ya sé que piensan que es lo peor. De verdad, vayan. Pero les advierto una cosa, encontrar terapeuta es como encontrar novia. Si van una vez y no les gusta, entiendan que es esa persona que no encajó con ustedes, no necesariamente la terapia en general. Pónganse una meta de decir, voy a ir a 3 o 4 terapeutas distintos antes de darme por vencido. Hay veces que tenemos mucha suerte y encontramos a la primera, al terapeuta correcto que encaja con nosotros, pero si no es así, no se rindan. Eso es lo más importante que les puedo aconsejar. O sea, es el crecimiento personal que van a tener y la aceleración en cómo se perciben y en su vida laboral y en su vida profesional que van a tener, o sea, no se imaginan. Fíjate que yo estuve yendo a terapia y como que lo más importante que yo vi era como que me hacían las preguntas correctas. Las preguntas que yo por alguna razón no me hacía. Entonces ya me hacía las preguntas correctas y como que ya entendía por qué me pasaba lo que me pasaba. Así es, un buen terapeuta nunca te va a decir qué hacer. O sea, tú vas a decidir. Pero ¿qué pasa? Yo creo que antes yo siempre daba este ejemplo, ahora ya me veo muy, muy vintage diciéndolo, pero no he pensado un mejor ejemplo, así que lo voy a seguir usando. Antes, cuando yo era joven, los audífonos tenían cables y se enredaban. Sí. Entonces, para desenredarlos, pues durabas a veces hasta media hora, ¿no? Y yo decía, la terapia es como si tuvieras una maquinita en la que metieras los audífonos, cerraras la puerta
le picas desenredar audífonos, le pones, esperas, lo sacas. O sea, sí hiciste trabajo. Abriste la puerta, le picaste, esperaste, lo sacaste. O sea, sí hiciste trabajo, pero no tiene comparación ese trabajo con estar ahí tratando de jalarle a un lado, al otro, mordiéndole otra vez. Así es la terapia. O sea, el trabajo lo vas a hacer tú, de todas maneras, pero lo vas a hacer en una fracción del tiempo y con una fracción del esfuerzo. Y vas a aprender tanto de ti en 3 meses, 6 meses, un año, que te hubiera tardado tal vez 10 años, 20 años de experiencias, de toparte de otra vez, de repetir, de otra pareja, otra cita. ¿Para qué? Si puedes tenerlo ya, ¿no? Y sentirte bien y feliz. Y muchas veces nuestra generación, la verdad es que, y con nuestra generación digo algo bien amplio, ¿no? O sea, casi que me refiero a todos los humanos que estamos vivos ahorita. Entre todo lo que es en línea y pues el panini, todas esas cosas, creo que muchos de nosotros tenemos depresión y ansiedad sin diagnosticar. Y a veces hay muchos medicamentos que ni siquiera necesitan receta y que no son adictivos, que te pueden sacar de una depresión en un mes, ¿no? O sea, digo, yo no soy doctora, obviamente no se automediquen. Mi punto es que si vas con un terapeuta que se da cuenta de que a lo mejor estás teniendo una crisis de ansiedad, que estás teniendo una crisis depresiva y que tú dices, no tengo ganas, no me puedo levantar, me siento bien mal, soy lo peor, no sirvo para nada, y tú piensas que es cierto, ¿no? O sea, tú no piensas que te sientes así, sino que eso es. Y a veces la pura terapia te arregla, pero a veces con tomarte una pastillita una vez al día que no te va a generar adicción, en un par de meses eres una persona nueva, ¿no? Y creo que tenemos que perderle el miedo a cuidar a la salud mental. Si nos resfriamos, si nos quebramos una pierna, si nos intoxicamos de la panza, ahí vamos al doctor y nos tomamos lo que nos den sin ni preguntar qué es, porque sabemos que nos va a hacer sentir mejor. Pero no pensamos eso de la salud mental. No sabemos que se puede solucionar igual de fácil, que también hay medicamento, que también hay tratamientos y que sí puedes sentirte mejor, que sí es posible, y pensamos que no, porque no damos la oportunidad. Fíjate que ahí como que yo no soy muy por ese tema, pero me recordaste algo interesante y ahora que estamos hablando de eso de las parejas. El otro día dicen que Goldman Sachs hizo un estudio donde dice, por primera vez en la historia que tenemos registros, hay más mujeres de 30 años sin hijos que con hijos. O sea, por primera vez. Y lo dicen, y la mitad de ellas nunca va a tener hijos. Dice, y el 90% se va a arrepentir de no haber tenido hijos. Y al mismo tiempo, ellos decían, después del estudio, como que hace la recomendación de inversionistas. Entonces le dice a sus inversionistas que inviertan en cosas de mascotas y antidepresivos. Entonces como que me recordaste ese estudio. Sí, y está muy interesante, y yo creo que no necesariamente es algo malo, ¿no? O sea, hay dos cosas. Una es que creo que para todos ha sido muy fácil en un punto o en otro juzgar a las mujeres que no tienen hijos. Y no sabemos, hay muchísimos problemas hormonales, sobre todo con las mujeres, desde por la comida que consumimos, porque pues sabemos que está toda llena de hormonas y cosas. O sea, hay muchísimas mujeres que no pueden embarazarse. Y a veces decimos de que, ay, qué egoísta, o ay, qué mala, o está loca. Y quizás es su mayor deseo en la vida, pero pues no te lo va a decir porque no eres una persona cercana, porque a lo mejor va a empezar a llorar y entonces tú no sabes el dolor que esa mujer tiene al respecto, y solo la juzgamos y la vemos como algo malo. Y ahora, las mujeres que quizás sí podrían tener hijos o no saben si pueden tener, pero no quieren, tampoco son tan malas, porque el problema de la sobrepoblación, o sea, que tenemos en el mundo, de ese es otro tema muy distinto, ¿no? Pero también es un problema grave que tenemos. Entonces, pues es tan malo que cierta parte de la población se abstenga de tener hijos. Yo creo que no necesariamente en este punto, ¿no? Pero no soy una experta. Fíjate que el otro día escuché a Elon Musk en una entrevista donde dice que el problema es al revés. Sí, pues sí, ¿el qué va a decir si lleva 12?
que nosotros sepamos. Lleva 12 hijos. Bueno, dice que ahorita Estados Unidos tiene un problema de tasa de reemplazo. Igual Japón, no sé si sepas que hubo un conteo en Japón de que Japón se iba a quedar sin habitantes en tantos años. Sí, bueno, mira, yo no, insisto, no soy experta, entonces no quiero dar una cifra equivocada, ni mucho menos, pero hay que verlo a nivel global y no localizado en un punto geográfico. Porque hay ciertos países que tienen esos problemas, pero hay ciertos países que tienen el problema contrario. Sí. Sino como India y Ghana, dicen que Ghana va a tener una población mucho más grande y va a ser potencia en unos 20 años. Entonces, pues sí, como que unos bajan y otros suben. Sí, es que al final somos egoístas como individuos y somos egoístas como naciones. Pero volviendo al círculo bonito a lo de el cerebro reptiliano, al final, a largo plazo, la prioridad es la especie para nuestro instinto. Bueno, ya nos platicaste que anduviste, ¿cómo se dice? Que fuiste actriz desde chiquita. Sí. Y luego por allá a la radio, y luego anduviste viajando, etcétera, y ahorita estás como que viviendo así en muchos lugares. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué piensas hacer en el futuro? ¿Qué planes traes? Pues ahorita estoy muy emocionada con la inteligencia artificial. Yo estoy enamorada de la inteligencia artificial y de todas las posibilidades que ofrece para generar ingresos pasivos en línea, que es una forma muy bonita de hacer dinero porque te permite enfocarte en las cosas de tu vida que disfrutas en vez de estar siempre trabajando. O sea, sí tienes que trabajar, no es como que ya lo vas a dejar ahí para siempre y nunca te va a llegar dinero sin hacer nada. O sea, sí tienes que invertirle algo de trabajo, pero a lo mejor son 4 horas a la semana, 8 horas a la semana. Entonces, eso es algo que me tiene súper inspirada y estoy disfrutando mucho también compartir el conocimiento, ¿no? Porque no hay un límite de la cantidad de negocios e ingresos que se pueden generar en Internet. Entonces, si yo tengo mi tienda de productos digitales y te enseño cómo tú hagas la tuya, eso no me va a quitar clientes a mí, no me va a quitar ingresos a mí, pero sí te va a dar más tiempo a ti para que estés con tus hijos, para que tengas la posibilidad de irte en rodadas más seguido, para que te puedas tomar una siesta todos los días. Y entonces eso es algo que me tiene muy apasionada y muy emocionada, no solamente hacerlo para mí, sino poder compartir cómo hacerlo para otras personas también. Sí, fíjate que eso está muy padre y muy interesante. Te voy a platicar como que una anécdota que me pasó ahí. Como que cuando llegó el COVID, a mí económicamente me fue pésimo, así de la patada. Haz de cuenta que los ingresos cayeron en un 70%, así casi de un día para otro, y estuvo difícil. Pero como que después del COVID, como que ya meses después, años después, como que empecé a como a rediseñar cómo yo trabajaba, cómo vivía, y llegué a un punto en el que tenía, pues, no así como que digas, ay, ganaba mucha lana, pero como que salía lo necesario y estaba trabajando 2 horas diarias. Entonces como que fue una etapa padre porque como que tenía muchas conversaciones conmigo, o sea, como que lo disfruté de alguna forma y como que lo viví en soledad. Y bueno, pues al final, ya después de eso como que me aburrí, ya me puse a hacer estas cosas. Pero ahí tocas un punto muy interesante que yo he traído muy presente últimamente, que es la reinvención, reinventarse. Porque a veces tenemos esta idea donde nos definimos en base a cosas que hicimos en el pasado. Incluso cosas que a lo mejor hiciste en la secundaria, ¿no? O sea, que en la secundaria eras, no sé, estabas en el equipo de atletismo, o jugabas fútbol, o eras el nerd, y entonces siempre hablamos en pasado. O sea, nos definimos por quién fuimos. Decimos, por ejemplo, tomando mi ejemplo personal, yo podría decir, hola, mucho gusto, ¿sabes qué? Yo soy Sara, yo fui actriz, yo trabajé acá, yo hice esto, yo viví aquello. Pero yo ya no soy esa persona. Y a veces nos cuesta mucho trabajo desprendernos de eso y nos da miedo empezar a ser una nueva versión de nosotros, que obviamente va a ser mejor y va a ser más inteligente y va a ser más sabio y va a ser más divertido porque somos mejores.
pero tenemos que soltarlo y atrevernos a decir, bueno, ya no me voy a dedicar a esto o ya no me voy a definir por esto y ahora sin ningún miedo voy a hacer un podcast y voy a ser un creador de contenido. Y entonces en vez de decir, ay, pues es que yo era, no sé, ¿a qué te dedicabas antes? Desarrollo de software. Yo era desarrollador de software, trabajé en esta compañía, en esta otra, hice esto. Y es bien fácil presentarse así, ¿no? Y da mucho miedo decir, hola, mucho gusto, yo soy David y tengo un podcast, soy creador de contenido. Porque es nuevo y estás empezando a vivir esta aventura, entonces, digo, no digo que tú no seas el mejor, pero a veces sentimos que no somos el mejor porque somos nuevos. Y entonces no adoptamos esa identidad y venimos arrastrando todo lo de antes. Que tienes que estar orgulloso de quién fuiste y lo que hiciste porque es lo que te hizo ser quien eres, pero ya no eres eso. Y es bien difícil soltarlo. Sí, así es. Sí, no, como que igual, como dices, no me preguntan, ¿a qué eres? ¿A qué te dedicas? Y sí digo, soy desarrollador de software. Aunque a lo mejor ahorita, pues ya, durante ese tiempo, pues ya hice muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto hace de la última vez que desarrollaste un software? Hoy. Hoy, ok, O sea, entonces bueno, o sea, está bien, todavía entonces lo hago, sí puedes ¿no? decirlo. Todavía lo hago. De hecho, ¿cómo se dice? Tengo un negocio de desarrollo de software que digamos que era lo que me permitía trabajar 2 horas como que para darle mantenimiento y poder como que tener un ingreso estable y suficiente. Yo te prometo que si la próxima vez que conozcas a alguien te presentes diciendo que tienes un podcast, que eres productor de un podcast y que eres creador de contenido, o sea, cuando lo hagas 3 veces, 5 veces, tu cerebro va a empezar a trabajar bien diferente porque vas a de verdad absorber esa identidad y tu mente va a empezar a darte ideas y a darte maneras de crecer en esto en lo que te estás enfocando ahora. Pero si cada vez que alguien te pregunta, adentro de tu cerebro hay una conversación que dice, ¿Qué soy? hijo, qué vergüenza, pues si voy empezando y cómo, no, lo interiorizas, ¿no? Hay un libro buenísimo, tú me recomendaste un muy buen libro, ya lo guardé en mis próximos libros a leer, te voy a devolver el favor. Se llama ¿Qué decir cuando hablas contigo mismo? Suena hippie, pero está muy bueno, muy, muy bueno. Y es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros nos programamos solos con programación neurolingüística, no es una cosa de atracción y esotérica, o sea, tú le estás diciendo a tu cerebro qué hacer y tu cerebro te hace caso. Y si tú le dices, no, pues esto es un hobby, apenas voy empezando y no, pues ni la armo, o sea, tu cerebro lo interioriza y dice, ok, entonces no me enfoco en eso, me voy a enfocar en otra cosa. ¿En qué me voy a enfocar? En estresarme porque no soy bueno, en pensar que tengo que encontrar otra fuente de ingresos porque esto es un hobby y una tontería. Pero si tú dices, a esto me dedico y a esto me dedico y mucho gusto soy productor y mucho gusto soy creador de contenido, tu cerebro va a decir, ok, eso es lo que estamos haciendo, a ver, vamos a trabajar en ideas. Y solito te las va a empezar a dar. Ok, voy a tomar tu consejo. A ver, vamos a practicar. ¿Qué tal? Mucho gusto. David, youtuber. Eso, ¿sabes? Ahí está, llevamos una, nos faltan dos. Ok. Dinos algo más que quieras agregar, algo más que quieras compartirnos. Algo más que quiera compartirles. Pues bueno, yo creo que al final todo lo que hemos platicado el día de hoy vuelve a aterrizar en la salud mental. Ya sé que sueno como disco roto, pero pues digo, todos vamos saliendo de estar encerrados, de que muchos tuvimos a lo mejor problemas o dificultades laborales, económicas, nos quedamos sin trabajo, a lo mejor perdimos seres queridos. Entonces hago muchísimo hincapié en que así como cuidas de un resfriado, así como cuidas de un dolor de pancita, una fractura, tu salud mental merece la misma atención y recordarte otra vez que sí se puede, que sí existen especialistas que pueden curarte, así como te curas del resfriado. Hay que perderle el miedo a eso. Yo tengo muy buenos terapeutas con los que yo personalmente trabajado, encantada de la vida. Si alguien quiere que les pase su contacto, mándenme un mensajito y con mucho gusto se los paso. Ok. Ya para finalizar, platícanos una frase, una anécdota o alguna enseñanza que te dejara
alguna figura paterna, ya sea un padre, un abuelo, un maestro? Ay, pues son tantas cosas. He tenido la fortuna de tener muchas figuras masculinas muy positivas en mi vida. Pero yo creo que mi papá me dejó muy, muy firme el disfrutar y reírse y reírse de uno mismo, ¿no? Y no tomarse las cosas tan en serio y no tomarse la vida tan en serio. O sea, sí trabajar, sí buscar cumplir tus metas, sí ser responsable, pero al final de cuentas, y lo platicamos ayer con unos amigos, si vivimos en una simulación o no vivimos en una simulación, al final de cuentas no cambia nada, ¿no? O sea, de todas formas, estamos aquí por un periodo de tiempo corto y somos bien reemplazables y en 50 años, 100 años, 200 años después de que nos muramos, nadie se va a acordar de nosotros. Entonces, ¿qué importa? O sea, si hay tráfico, ¿qué importa? Si llegaste tarde, si tu jefe anda de malas, no importa. No, son cosas que no van a tener una consecuencia permanente en el mundo. Entonces, hay que tratar de pasárnosla bien y de disfrutar y de reírnos y para eso estamos. O sea, el objetivo de estar aquí es la experiencia de todos los días, ¿no? Como dices tú, a lo mejor construyes un negocio y llega un Panini y se te cae y todo ese estrés, todas esas lágrimas, todas esas noches sin dormir, bye. Cuando pudiste haber estado disfrutando el tiempo, mientras de todas formas trabajabas, pero más relajado. Y mi papá es 100% alguien que dejó eso en la mente de todas las personas que alguna vez tuvieron una conversación o una interacción con él. Ok, no, pues muchas gracias por compartirnos. Y pues yo creo que esto fue todo por hoy, gente. No olviden suscribirse al canal y darle like.